Hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo dentro de la parasitología y son los céstodos intestinales. Los céstodos son gusanos planos, ¿ya? Y que además de ser planos, tienen el cuerpo segmentado. Y antes de empezar a hablar del tema que corresponde hoy, en esta diapositiva he puesto los principales céstodos que tienen importancia médica. Así ustedes pueden ver que hay los céstodos intestinales Taenia sp, y dentro de las tenias tenemos dos, Taenia solium y Taenia saginata, que será el tema para hoy. Además de eso, estoy buscando dónde está aquí está. Aquí está. Además de Taenia saginata y Taenia solium, hay otra tenia que es una tenia de los peces sobre todo y que pueden afectar al hombre, y estas tenias se llaman Diphyllobotrium, especies de Diphyllobotrium, y hay dos Diphyllobotriasis, Diphyllobotrium latum y Diphyllobotrium pacificum, que creo que van a ver eso la semana próxima. Estoy viendo el lunes próximo con la doctora Esther Aramayo, Diphyllobotriasis. Luego tenemos otras tenias que también afectan y se encuentran en el intestino del ser humano, son las Hymenolépis, las especies de Hymenolépis. Ahí tienen Hymenolépis nana e Hymenolépis diminuta. Y finalmente otra tenia del intestino que es Diphyllidium caninum. Entonces, dentro de los céstodos intestinales, que ya los hemos definido como gusanos planos, pero con el cuerpo segmentado, tenemos estas especies. Esto solamente como introducción. Y el tema que nos corresponde hablar ahora es teniasis cisticercosis. ¿De acuerdo? Las tenias producen también cisticercosis. Es una misma enfermedad con dos estadios evolutivos de la tenia. Hoy solo vamos a hablar de teniasis y la próxima clase vamos a hablar de la segunda enfermedad producida por las tenias, que es la cisticercosis. ¿Qué es la teniasis como definición? Es la presencia de un gusano plano adulto en el intestino humano, ya gusano plano adulto y segmentado de este céstodo, y la teniasis se debe a la ingesta de larvas, de las larvas de la tenia que se llaman cisticerco. Ya, y uno puede tener una teniasis por Taenia solium o por Taenia saginata, que es el gusano adulto en el intestino. Por otro lado, cuando una persona está infectada con el estadio larval de estas tenias, entonces tiene una cisticercosis humana, y la cisticercosis humana en general no es una enfermedad del intestino, sino de otros órganos, como puede ser los ojos, el cerebro, la piel, los músculos, ¿no? Entonces, ¿qué es tener una cisticercosis? Se define como la presencia de larvas de tenia, que se llaman genéricamente cisticercos, en los tejidos del hombre, y se debe a la ingesta de huevos de Taenia solium. Solo la Taenia solium produce una cisticercosis humana. Solo la Taenia solium. Y ahí está, como hemos dicho, en los tejidos que pueden ser
el cerebro, a nivel de los ojos, a nivel de la piel, de los músculos, etcétera. Ya, entonces la teniasis, cuando la estudiamos en realidad dos enfermedades. La misma teniasis, que es una infección de la tenia adulta a nivel intestinal, y la cisticercosis es la presencia de las larvas de tenia en diferentes tejidos. Eso es algo que hay que estudiarlo y una vez que uno lo estudia no es difícil de comprender. Ya, entonces nos vamos a centrar en la primera enfermedad producida por las tenias, que sería la teniasis. Una definición bastante simple: es una parasitosis intestinal humana debida a un gusano plano, que es un platelminto, adulto del grupo de los céstodos, y la teniasis puede estar producida por las dos tenias que pueden afectar al hombre, que son tenia saginata y tenia solium. Ya son gusanos conocidos ya desde muchos siglos, ya en un papiro egipto que se llama el papiro de Ebers de 1550 a.C., se describe las características de las tenias. Por supuesto, en ese momento no se llamaba tenia saginata ni solium, esos son términos que vinieron posteriormente, pero ya ha estado descrito hace ahora 3.500 años, 3.600 casi. Sí. En 1972, hola Karina, hola, hola, estoy en clase, Karina, estoy en clases, ¿ya? Sí, en una hora. ¿Ya? Listo, ya. Hasta luego. Hasta luego. En 1762, y de este señor Goetz identificó a tenia saginata y la diferenció de tenia solium. O sea que recién en ese momento se van a diferenciar tenia saginata y tenia solium, porque ambas son muy, muy parecidas. Ya vamos a ver posteriormente a cada una de ellas. Entonces vamos a ver cuáles son las características morfológicas, las formas de tenia solium primero. Ya el gusano adulto de tenia solium es un gusano aplanado, dorso ventralmente, tiene una forma de una cinta larga, tienen el cuerpo segmentado y son de color blanco brillante. Puede medir 1 a 4 metros de esta tenia, o sea que ustedes se imaginan lo grande que es, y su cuerpo puede tener hasta 1.000 proglótides o segmentos. A cada uno de los segmentos de la tenia se llama un proglótide. Ya cuando vemos el gusano adulto se va a describir las siguientes partes. En primer lugar, la parte anterior de la tenia, que es un órgano de fijación, ya, y que recibe el nombre de escolex. Le sigue al éxcoles una pequeña porción no segmentada que mide apenas unos milímetros y que es el istmo o cuello, del cual van a nacer los segmentos posteriormente. Y después del cuello o istmo está el cuerpo, que también se le denomina estróbila o estróbilo, y que está compuesto por los segmentos o proglótides de la tenia. ¿Sí? Aquí ustedes tienen una tenia y aquí en la parte anterior pequeñita,
que puede tener ventosas para fijarse y a veces, y en el caso de Taenia solium, tiene unos ganchitos que sirven también para fijarse a esa primera porción muy pequeñita de apenas 2-3 milímetros, se llama exccolex. Está el istmo, que es esta pequeña porción no segmentada, de la cual van a ir naciendo los segmentos, ¿no? Los segmentos más viejos están en la parte terminal de la tenia y constituyen lo que es el cuerpo o estróbila, y como hemos dicho, una tenia puede tener hasta Taenia solium puede tener hasta 1000 segmentos, y aquí ustedes ven los segmentos como son, ¿sí? Estos segmentos son autónomos uno de otro, ya tienen movimientos de reptación y tiene cada uno de los segmentos sus órganos de reproducción, y también cada uno realiza su propio metabolismo. Aquí ven otra vez la tenia, ¿no? Probablemente por acá está, no, no probablemente, sino aquí está el escolex, la parte no segmentada, y después todo el cuerpo segmentado. Se ven acá los segmentos terminales son mucho más grandes, mientras que los segmentos que están próximos al cuello o istmo son mucho más pequeños, ¿no? Y esta es una tenia, podría yo mostrarles exactamente la misma tenia, diciéndoles, esta es la tenia saginata o la tenia solium, porque son idénticas. ¿Cómo se van a diferenciar? Ya vamos a ver inmediatamente. Aquí ven de nuevo la tenia con su órgano de fijación, ¿no? Que hemos dicho que se llama exccolex, el istmo, y la parte segmentada, que a medida que se va alejando del istmo son los segmentos o proglótides maduros, grávidos, esos son los terminales. Ya, entonces vamos a hablar un poco de cada una de las partes. La tenia tiene su cuerpo enorme, que está conformada por segmentos. El cuerpo se llama estróbila, los segmentos se llaman proglótides. Perdón. Hola. Hola, Fernandito. Buenas tardes. Estoy en clase ahorita. Sí, te llamo yo. Ya, listo, ya. Chao, 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 chao. Entonces, las proglótides se llaman a cada uno de estos segmentos. Aquí vemos bien diferenciado, y en el caso de Taenia solium, los segmentos más jóvenes están más próximos al escolex, ¿no? Y los segmentos más viejos, que son los segmentos grávidos y maduros, son las partes que son más alejadas del istmo, ¿no? Aquí vemos estos segmentos. Son de formas rectangulares y son más altos que anchos. ¿De acuerdo? Cuando se hace una observación minuciosa a los segmentos, se ven entonces ahí las ramificaciones uterinas. Estas zonas más oscuras corresponden al útero, ¿ya? Y se dice que los segmentos en Taenia solium, los segmentos grávidos y maduros, tienen menos de 12 ramificaciones principales por lado. Ya, aquí si contamos, aquí vemos una ramificación principal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal vez va a llegar hasta 10.
son menos de 12 ramificaciones uterinas principales por cada lado. Aquí igual si contarían ustedes, ¿ya? Y eso sirve mucho para diferenciar de Tenia saginata, que tiene las proglótides muy parecidas, pero cuando se cuentan las ramificaciones uterinas, tiene 12 o más ramificaciones uterinas por lado, y esa es una manera de poder diferenciar las Tenia solium de la Tenia saginata. Entonces, esta es una proglótide de Tenia solium, ¿sí? Menos de 12 ramificaciones principales. No las secundarias, ¿no? Porque las secundarias serían estas pequeñitas que se ven aquí. ¿Sí? De acuerdo. En la tenia hemos dicho que tienen un órgano de fijación que recibe el nombre de escolex. En realidad muchos dicen la cabeza de la tenia, no tiene una cabeza la tenia y no tiene un cerebro la tenia. Cada uno de los proglótides tiene su propio sistema nervioso, ya que le va a permitir movilizarse. De acuerdo, entonces el escolex de la tenia es un órgano de fijación, ¿ya? Y como ustedes ven, está compuesto de ventosas. Tenia solium tiene 4 ventosas. Aquí se ve 1, 2, 3, la cuarta está al otro lado, ¿ya? Y esas ventosas son móviles, retráctiles, y como se ve aquí, están un poco alargándose. Pero además de eso, el escolex de Tenia solium solamente tiene esta parte llena de una especie de corona de ganchos, como se ve acá, que recibe el nombre de rostelo. ¿Ya? Y Tenia solium tiene un rostelo con una doble corona de gancho. En resumen, ¿cómo es el escolex? Tiene una forma piriforme, con 4 ventosas que le sirven para adherirse al intestino, y también tiene un rostelo con una doble corona de ganchos que también es un órgano de fijación. ¿De acuerdo? Son pequeñitas, apenas miden, como hemos dicho, 2 o 3 milímetros. Eso es el escolex. Aquí ustedes tienen una proglótide que le he puesto sobre un porta objetos, y ustedes pueden ver, son proglótides grávidas, maduras, y pueden ver su tamaño, que es aproximadamente 1 centímetro y medio, las grávidas y maduras. Y acá adentro, esto es un organito como tal, tiene su propia movilidad, se mueven los proglótides por reptación, van a reptar, van a movilizarse por reptación. La alimentación se hace a través de su pared, y adentro está el útero, como lo hemos descrito. Son hermafroditos. Cada proglótide tiene útero y órganos sexuales masculinos. Ya, y aquí ven entonces las proglótides, que estas todavía no son maduras, ya que en este caso son más anchas que altas, pero las maduras son al revés, son más altas que anchas. ¿Sí? En esta diapositiva les he puesto una proglótide grávide madura, donde prácticamente está ocupada casi 100% por el útero. Este es el útero y estas son las ramificaciones que se observan dentro del útero, donde se encuentran los huevos, ¿ya? Que van a ser eliminados hacia el exterior casi siempre conjuntamente con las proglótides, porque una persona que tiene una tenia solium madura ya
en el intestino, va a desprender cada día entre 10 a 12 proglótides que van a ser eliminadas juntamente con las heces. Ya a veces las proglótides se rompen dentro del intestino y los huevos salen, pero a veces las heces son intactas, salen intactas, las proglótides, las heces salen intactas y se ve completamente el útero con sus ramificaciones como las hemos descrito. Y aquí es este conducto por donde van a salir los huevos hacia el exterior. ¿Cómo son los huevos de tenia? Entonces, son huevos de forma ovoide. Aquí ven un huevo de tenia, aquí se lo ven mucho mejor. Miden 30 a 55 micras de diámetro, ¿ya? Tienen una membrana externa vitelina adherente, que es esta membrana externa, ya la membrana vitelina, que le sirve para adherirse y que muchas veces se adhieren, por ejemplo, a las márgenes del ano, ¿sí? Por dentro de la membrana vitelina está lo que se llama la corteza, que sería esta parte más café que ustedes observan, ya la corteza, que es una membrana gruesa y radiada, como se ve mucho mejor, radiada, ¿ya? Y se tiñe de color café. Y en el interior de la corteza se encuentra lo que es el embrión de la futura tenia. Ya el embrión, se dice que es un embrión hexacanto, ¿ya? U oncósfera también se le llama, y cuando se observa con cuidado, se puede observar que cada uno de los huevos tiene una oncósfera compuesta por 6, ¿no? Que a veces se observan, aquí no se observan todos, porque hay que verlo en 3 dimensiones, anchos, anchos, anchos. Los huevos tanto de Tenia saginata como de Tenia solium son similares. Cuando ustedes los miran al microscopio, no pueden saber, mirando a los huevos, si lo que tiene la persona es una Tenia saginata o una Tenia solium. Son exactamente idénticos. Ya aquí ven lo que hemos descrito, aquí ven la membrana vitelina, aquí ven la corteza y al interior el embrión, es todo esto el embrión, donde están los ganchos, que pueden ser, como ya hemos dicho, de 6 a 8. De igual manera, para que no olviden, este huevo es bastante típico. Aquí no se ve la membrana vitelina, ha desaparecido ya, pero se ve la corteza radiada y al interior el embrión. ¿Sí? Otra forma más en que se encuentra la tenia es lo que se llama las larvas, que en el caso de las tenias se les ha dado el nombre de cisticerco. Un huevo, una vez que ha infectado a una persona, el huevo se va a transformar en un cisticerco. Es decir, ese embrión que estaba dentro del huevo se va a transformar en un cisticerco. Los cisticercos, como ustedes ven aquí, tienen un aspecto ya de un globito lleno de líquido. ¿Listo? Un globito, es una vesícula en realidad, aquí ven, aquí también ven los huevos, ¿no? Pueden medir entre medio milímetro a un centímetro, entre 0,5 centímetros a 1 centímetro, o sea, 5 milímetros a 1 centímetro de diámetro mayor, estos cisticercos. En general son de color blanco,
llenos de líquido, y se ve una zona más oscura, que es el escolex de la futura tenia, que está invaginado, está metido dentro de este saquito de líquido. Acá, en este cisticerco, ustedes pueden ver que el escolex no está invaginado, sino que ya ha salido, ya, y corresponde este escolex a el órgano de fijación del cisticerco hasta que crezca una tenia adulta. Si ustedes mirarían el escolex, van a ver que tiene 4 ventosas y una doble corona de ganchos, como los adultos, como hemos descrito en el escolex de los tejidos. Este cisticerco de Taenia solium se encuentra en los tejidos del hombre y también de un animal huésped intermediario muy importante que constituye los cerdos, que se alimentan muchas veces de heces humanas, y en esas heces humanas de personas que tienen teniasis se pueden encontrar proglótides o huevos, y esos huevos el chancho se los come y después va a desarrollar cisticercos en diferentes órganos y tejidos, como los músculos, el cerebro, la lengua, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta enfermedad tiene como un huésped intermediario muy, muy importante el cerdo. Y cuando uno come carne de cerdo cruda o mal cocida, en sus tejidos, en sus músculos u otros órganos se van a encontrar estas formas larvarias de la Taenia solium, que son los cisticercos, y que cuando un ser humano come carne con estos cisticercos, le va a dar a la larga una teniasis, porque de aquí se va a ir desarrollando una tenia adulta, tal cual ya la hemos descrito anteriormente. Aquí ven otra imagen con varios cisticercos, ¿sí? Como ya los hemos descrito, parecen globitos llenos de líquido, vesículas, ¿no? Y estas vesículas tienen una parte más oscura que corresponde al excolex invaginado de la futura tenia, y en este caso ya se han devaginado. Si ustedes apretan esta vesícula un poquito entre los dedos, el escolex va a salir como se ve aquí. Para que no se olviden y vean el tamaño, este es un portaobjetos y miden aproximadamente 1 centímetro de diámetro mayor los cisticercos. O sea que son observables a simple vista, y cuando se hace la inspección, por ejemplo, de la carne de cerdo, las personas que conocen pueden a simple vista ver en los músculos del cerdo, en la lengua del cerdo, si hay o no hay estos globitos, estas vesículas, e inmediatamente saben que esa carne tiene cisticercosis, que es la enfermedad por la presencia de estas vesículas, y que esa carne no es apta para el consumo humano. Aquí ven otros 3 cisticercos. En este caso el color blanquecino es más notorio. Sí, y ustedes ven entonces los cisticercos, porque esta enfermedad, la cisticercosis, que vamos a ver el próximo, ¿cuándo vamos a ver cisticercosis? El 28 de junio, ya es una enfermedad que puede ser mucho más grave que la teniasis en sí. Las larvas de tenia producen cisticercosis, que es una enfermedad debida a la presencia de cisticercos,
por haber consumido huevos de Taenia solium, y es una enfermedad que puede ser grave en las personas, muy temible, a veces frecuente en algunos contextos y que puede ser mortal. Ya, miren de lo que ustedes están viendo acá. Este es un cisticerco, ¿ya? Yo a este cisticerco lo he aplastado, ¿ya? Y al aplastarlo ha salido el escolex. Este es el escolex, ¿sí? Ha salido el escolex. Es decir, este puntito oscuro ha salido. Y cuando lo pongo al microscopio, veo que en el escolex hay 4 ventosas, 1, 2, 3 y 4. Y además de eso, aquí tienen la doble corona de ganchos como está descrita. O sea que cada cisticerco tiene su escolex, que es la parte anterior y órgano de fijación de una futura tenia, que ya está ahí dentro del cisticerco. ¿Sí? Entonces, para que no se olviden, les repito, los estadios evolutivos de la tenia tienen por un lado los huevos. De los huevos, estos huevos cuando maduran ya en el organismo, se van a convertir en cisticercos, y cuando el cisticerco ya fijado en el intestino va a madurar, se va a convertir en una tenia adulta. ¿De acuerdo? O sea que por eso describimos estas 3 formas de presentación de la tenia: huevo, cisticerco y tenia adulta. Cuando una persona ingiere heces que contienen huevos de tenia, esos huevos de tenia a nivel del intestino van a transformarse, se van a romper, va a salir el embrión, va a madurar y va a dar una cisticercosis. Y estos cisticercos se alojan a nivel de los tejidos. Cuando una persona ingiere larvas de cisticerco, por ejemplo, al consumir carne de cerdo con cisticercos, este cisticerco va a llegar al intestino, el escolex se va a devaginar y va a ir poco a poco creciendo en 2 a 3 meses y va a dar lugar a una teniasis que estaría aquí. Esto es lo que va a originar entonces la larva, origina una teniasis intestinal, el huevo origina un cisticerco. Y la tenia adulta tiene huevos en la parte terminal de su cuerpo, en las proglótides grávidas, y va a eliminar huevos que van a continuar el ciclo. ¿De acuerdo? Ese es las características morfológicas de Taenia solium, y la Taenia solium es la única que da cisticercosis en el ser humano. La tenia que vamos a ver ahora, la tenia saginata, no da cisticercosis en el ser humano, solamente da teniasis, porque el cisticerco no sobrevive en el pH del estómago y los huevos son destruidos y no evolucionan hacia la forma de cisticerco. Entonces, ahora lo que vamos a hablar son las características morfológicas de Taenia saginata. El gusano adulto de Taenia saginata es exactamente idéntico a el de Taenia solium. Lo único que va a diferenciar es su tamaño. Es un gusano aplanado dorsoventralmente, tiene forma de cinta, el cuerpo es segmentado, es de color blanco brillante, pero vean las diferencias. Puede medir entre 3 a 12 metros, es mucho más grande Taenia saginata.
Y cuando se cuentan las proglótides que hay en el cuerpo estróbila, se encuentran entre 1000 a 2000 proglótides. Hay más proglótides porque es más grande. ¿Sí? Y en el gusano adulto se describen exactamente las mismas tres partes que ya hemos descrito: el escolet, el istmo o cuello que origina las proglótides y el cuerpo estróbila que está compuesta por segmentos o proglótides. En esto, excepto el tamaño, es aparentemente exactamente lo mismo. Y yo les vuelvo a mostrar estas imágenes y ahora les muestro como si fuera Taenia saginata, y las mismas les he mostrado en Taenia solium, porque excepto el tamaño son idénticas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas va a diferenciar Taenia solium de Taenia saginata? Igual van a tener entonces un escolex, un istmo, ya, y después el cuerpo segmentado, como hemos dicho, y los segmentos terminales van a ser los segmentos maduros. Ahora, ¿qué diferencia hay? Este es el escolex de Taenia saginata. Si ustedes ven, no es tan piriforme, se dice que es más bien cuadrangular. ¿Qué tiene? Tiene 4 ventosas, 1, 2, 3 y 4. Ya aquí también se ve lo mismo, la forma más o menos cuadrangular, y no tiene la doble corona de ganchos, no hay acá. Vean, ausencia de ello. Entonces, eso los va a diferenciar. Si ustedes ven acá, aquí está la doble corona de ganchos, ¿no es cierto? Aquí ven ustedes la doble corona de ganchos en Taenia solium, en el rostelo, y en Taenia saginata no hay ese rostelo con doble corona de ganchos, solamente hay 4 ventosas. Entonces, si ustedes ven el escolex y solo hay 4 ventosas sin doble corona de ganchos, corresponde a una Taenia saginata. Otra de las características que diferencian a la Taenia solium, que ya hemos visto, de la Taenia saginata, es los proglótides grávidos y maduros. Los proglótides grávidos, ¿ya? Son rectangulares, más altos que anchos, y en Taenia saginata, cuando se cuentan las ramificaciones principales por lado, hay más de 12 ramas uterinas principales por cada lado, mientras que en Taenia solium habían menos de 12, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esa es también una forma de diferenciar al mirar al microscopio en las proglótides grávidas y maduras, cuántas ramificaciones o ramas uterinas principales por cada lado hay. Si hay más de 12, 12 o más de 12, es Taenia saginata, y si es menos de 12, Taenia solium. De esa manera podemos diferenciar ambas tenias. Ya las proglótides son muy parecidas, ¿sí? Aquí ven el escolex de Taenia saginata, no hay la doble corona de ganchos, ¿sí? Y los huevos, como habíamos dicho, también son idénticos, microscópicamente idénticos, no se los puede diferenciar, ¿ya? Ahora, cuando el cisticerco de Taenia saginata se encuentra en el ganado vacuno y recibe el nombre de Cysticercus bovis. Cuando ustedes ven el escolex de este cisticerco, solamente ven 4 ventosas,
pero después es muy parecido, tiene una forma vesicular, son redondos u ovalados, de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, de color blanco, y el escolex también está invaginado, o sea que es muy parecido. Pero este cisticerco de Taenia saginata no se encuentra en el ser humano, solamente se encuentra en el huésped eh, intermediario, que son el ganado bovino, vacuno, ya el cisticerco bovis. O sea que este cisticerco de Taenia saginata no produce enfermedad en el ser humano, ¿ya? Y acá ustedes tienen el ciclo. Por un lado, el ciclo de Taenia solium. Aquí está el cerdo como huésped intermediario que tiene cisticercos. Nos contaminamos al comer carne cruda, mal cocida, mal conservada de cerdo que contiene los cisticercos. Esos cisticercos los ingerimos y van a ir hasta el intestino, donde se van a fijar y a la larga van a dar una tenia adulta, y esa tenia adulta va a eliminar proglótides grávidos llenos de huevos que un cerdo coprófago va a comer heces humanas y se va a infectar, y el ciclo sigue. Por otro lado, si por casualidad estos huevos de las proglótides grávidas o maduras contaminan verduras, contaminan frutas, ya ahí van a estar huevecillos de Taenia solium, y esos huevecillos de Taenia solium contaminando frutas, uno se las come, la fruta con huevos, y estos huevos van a ingresar en el intestino, van a resistir a los jugos gástricos, va a salir el embrión, las oncósferas, y van a ir a depositarse los cisticercos en diferentes partes del organismo, como se ve acá, en los músculos, en el cerebro, en el corazón, etc. Sí, entonces este es el ciclo para cisticerco, y el anterior era el ciclo para teniasis. Teniasis, por un lado, Taenia solium produce teniasis, y por otro lado, Taenia solium produce cisticercosis. Mientras que en el caso de Taenia saginata, ya acá el hombre tiene la Taenia saginata en el intestino, ya los huevos son infectantes solamente para el ganado vacuno, que al pastear puede consumir carne, pastos contaminados con huevos. En el ganado vacuno, este huevo se va a convertir en cisticerco. Los músculos y la carne del ganado vacuno puede tener cisticercos. El ser humano come carne cruda, mal cocida de ganado vacuno con cisticercos, va a ingerir y le va a dar una teniasis con las formas que ya hemos descrito, ¿no? Aquí el gusano adulto, las proglótides grávidas y el cuerpo estróbila. Entonces es un poco diferente en Taenia solium, el ciclo biológico. El hombre ingiere carne de bovinos parasitada con cisticercos bovis, que sean viables, que no han estado cocinados, ¿no es cierto? En el intestino del ser humano va a haber la evaginación del cisticerco, va a salir el escolex del cisticerco y se va a fijar en la pared yeyunal, en el yeyuno, va a crecer y va a formar en algunos meses un cuerpo estróbila completo que puede llegar a medir entre 3 y 10 o 12 metros, ¿sí?
y las proglótides terminales de esa tenia adulta de tenia saginata van a dar lugar a proglótides grávidas que salen por vía anal a los huevos que son eliminados al exterior y a veces salen las proglótides intactas que pueden contaminar al ganado vacuno. ¿Sí? Entonces el suelo se contamina con huevos de Taenia saginata y el ganado ingiere los huevos que van al intestino delgado, eclosiona el huevo, sale el embrión hexacanto, penetra en la pared intestinal del ganado vacuno. Ese embrión llega a los vasos sanguíneos, a la circulación general, va hasta el tejido muscular y va a evolucionar hasta el cisticerco, que es la forma larvaria de la Taenia saginata. Bueno, entonces, aunque tienen ciclos diferentes, ambos dos parásitos producen en el ser humano lo que se llama la teniasis. La teniasis, ya hemos dicho, es la presencia del gusano adulto plano de Taenia saginata o Taenia solium a nivel del intestino delgado. Ya algunos otros conceptos, el reservorio de Taenia solium se encuentra ¿dónde? En el intestino delgado como huésped definitivo en el hombre, porque el hombre aloja al gusano adulto. Huésped intermediario es el cerdo, el jabalí y el hombre, porque también el hombre aloja al estadio larval o cisticerco. ¿Cómo nos contaminamos por la ingestión de carne mal cocida o cruda que contiene larvas de cisticerco de Taenia solium en el cerdo? Y lo que también ya le hemos dicho, los huevos de Taenia solium y no los de Taenia saginata son infectantes para el hombre. Los de Taenia saginata son infectantes para el ganado vacuno, ¿sí? Y en el hombre esta Taenia adulta puede convertirse en cisticercosis humana. En el caso de Taenia saginata, el huésped definitivo es el humano y el ganado bovino. Y el huésped intermediario es el ganado bovino. ¿De acuerdo? Solamente el ganado bovino. ¿Cómo el hombre se infecta con Taenia saginata? Al consumir carne cruda o mal cocida de vacas de animal bovino que contienen las larvas o cisticercos de Taenia solium. La clínica de la teniasis, aunque es un gusano muy grande, en general es muy poco grave. Ya ahí tienen ustedes un gusano de 1 a 12 metros y muchas veces uno no se queja de nada. Entonces, 2 a 3 meses después de la ingesta de carne contaminada con cisticerco, ya sea celulosae de Taenia solium o Cisticercus bovis de Taenia saginata, se desarrolla la tenia adulta en el intestino y pueden aparecer algunos síntomas como ser algo de diarrea, estreñimiento, sensación de hambre, ¿ya? Dolores epigástricos, prurito anal por la salida a veces espontánea de las proglótides, que producen igual que como hemos visto en Enterobius vermicularis, prurito anal. Y eso se debe a la salida espontánea de los proglótides que son móviles y retráctiles, ¿sí? La persona además tiene intranquilidad, y puede haber signos de hipersensibilidad, escozor en diferentes partes del cuerpo, prurito,
y las proglótides que pueden salir por el ano. Se ha dicho que una persona que tiene una teniasis tiene bulimia, o sea, ganas de comer y comer y comer. Por otro lado, puede tener episodios de anorexia, que no tiene ganas de comer. ¿De acuerdo? Son periodos de bulimia, de ansiedad por comer y de rechazo a los alimentos, anorexia y también pérdida de peso. Entonces, si ustedes ven, la clínica es muy poco clara, muy poco definida, ¿no es cierto? Y hay que hacer el diagnóstico por laboratorio. ¿A quiénes se hace el diagnóstico por laboratorio? Que tiene gente que tiene antecedentes de consumo de carne cruda o mal cocida de cerdo o de ganado bovino. A mí me gusta la carne que sea sangrante, roja. Ahí pueden haber cisticercos viables que no han sido destruidos por la temperatura. ¿Sí? Y en el laboratorio, ¿qué podemos hacer? Identificación de los proglótides en las heces. Ya hemos dicho que una persona con una tenia adulta elimina aproximadamente una decena de proglótides intactos, grávidos en las heces, y esos se pueden identificar porque miden más de 1 centímetro. Identificación de proglótides eliminados espontáneamente, pueden salir reptando por el ano, y hay veces que la mamá viene a consultar al médico y trae en un frasquito o en un papelito y dice, ay, mire, doctor, esto he encontrado en el calzoncito de mi hija o de mi hijo, ¿sí? Y son proglótides que han sido eliminadas de manera espontánea en un niño o niña que evidentemente va a tener mucho escozor anal por la salida espontánea de los proglótides. Sí, otra cosa que se puede hacer es la identificación de huevos en heces, y también se podría utilizar la técnica de Graham, que ya hemos visto en oxyuriasis, el papel scotch en la margen del ano, porque las proglótides que salen se pueden romper en las márgenes del ano y queda gran cantidad de huevos adheridos a la piel en esa zona, y utilizando la técnica de Graham, ustedes podrían ver los huevos de tenia, tanto de tenia solium como de tenia saginata. Como no saben cuál es una manera de saber si los huevos que han encontrado es de tenia solium o de tenia saginata, se puede hacer una tinción de Ziel-Nielsen o una tinción ácido alcohol resistente que ustedes ya han visto en bacteriología, y tenia saginata son ácido alcohol resistente, o sea que los huevos con esta tinción se van a teñir de color rojo, mientras que los huevos de tenia solium no. Y esa es una manera también de diferenciar huevos de tenia saginata a los huevos de tenia solium, solo que muy rara vez se hace estas tinciones. Si fuera más frecuente que se hacen en las heces, evidentemente podríamos distinguir. Y también se puede hacer pruebas de ELISA para detectar antígenos de tenia, y la reacción en cadena de polimerasa en las heces también es posible. Esas son técnicas que actualmente se están desarrollando mucho más. Y finalmente llegamos al tratamiento de la teniasis. Tratamiento de la teniasis. Si la infección es por tenia solium, el tratamiento es urgente, porque hay riesgo de contraer cisticercosis, porque no se olviden que los huevos son infectantes para el ser humano y le pueden dar una cisticercosis. Entonces, si hay huevos de tenia solium en las márgenes del ano, alguien se rasca y con las uñas llenas de huevos se lleva a la boca, podría unas semanas después
desarrollar una cisticercosis que, como hemos descrito, ya es una enfermedad grave, a veces mortal. Los medicamentos que se utilizan actualmente, hay la niclosamida, que se da en dosis única de 2 gramos. Hoy es bastante difícil encontrar niclosamida porque ha sido, digamos, cambiada por estos otros dos medicamentos, el praziquantel o el albendazol, ¿no? Y aquí están las dosis que se van a utilizar: 10 miligramos por día en dosis única de praziquantel, y el albendazol 400 miligramos por día durante 3 días. ¿Y cómo se previene la teniasis? Pues hay que cocer bien la carne de cerdo y ganado vacuno, ¿sí? Cuando ese ganado es criado a campo abierto, hoy en día tanto los cerdos como el ganado vacuno son criados pues con, en general, encerrados. Prácticamente al ganado vacuno no lo dejan ni moverse, ¿no? Entonces más difícil que la teniasis por tenia saginata aparezca, ¿no? Congelar la carne a menos 10 grados por 10 días, a menos 20 grados por 10 días, disponer bien las excretas humanas, que son la fuente de contaminación tanto para el ganado bovino como para los cerdos, y la inspección obligatoria de la carne por veterinarios. De esa manera, pues se puede prevenir la enfermedad. Y ahí nos vamos a quedar. El segundo tema que vamos a ver en la próxima clase es la cisticercosis. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que ya estamos, que nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que nos vamos a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima clase, donde vamos a ver la otra enfermedad producida por tenias, Taenia solium fundamentalmente, que es la cisticercosis humana. Muy bien, hasta luego. Buenas tardes.